Bienvenidos a este video donde realizaremos la secuencia de movimiento número 7 en circuitos electroneumáticos. En este caso vamos a continuar trabajando con el circuito neumático que teníamos en el video anterior, que estaba compuesto por 3 cilindros de doble efecto, cada uno de ellos comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Estas válvulas poseen accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte, y se encuentran conectadas de la siguiente forma. Todos los puertos 1 están conectados a la misma alimentación de aire presurizado, puertos 2 y 4 a los terminales del cilindro y puertos 3 y 5 son escapes montados sobre el cuerpo de la válvula. Al cilindro de la izquierda lo vamos a llamar el cilindro A, el del medio cilindro B y el de la derecha cilindro C. En este caso, deseamos que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia de movimiento A+, B+, C+, C-, B-, A-. Es decir, que primero se extiende el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, luego se extiende el cilindro C, luego el cilindro C regresa al cilindro B y finalmente regresa el cilindro A. Y también se desea que cada vez que se oprima ese botón de arranque se realice esta misma secuencia de movimiento. A continuación vamos a pasar a FluidSim Neumática para poder realizar la construcción del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática, en este caso estoy usando la versión 4.2 y ya tengo construido el circuito neumático. Este circuito realizamos la construcción en el video anterior, así que si desean ver cómo realizar la construcción de este circuito donde se encuentran cada uno de estos elementos, les recomiendo ir al video anterior que les dejo el enlace abajo en la descripción y también por aquí en una tarjeta. Como resumen, les puedo indicar que acá en la librería de componentes, en elementos neumáticos, por ejemplo acá en elementos de suministro, encontrarían la línea de aire presurizado. Aquí en actuadores encontrarían el cilindro de doble efecto y aquí en válvulas direccionales configurables, encontrarían la válvula de 5 vías, 2 posiciones. Y con esto ya podrían construir el circuito. Vamos a pasar directamente a la construcción del circuito eléctrico que nos permite realizar la secuencia de movimiento. Para ello, vamos a venir a controles eléctricos, luego vamos a venir a símbolos ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y los vamos a organizar de esta manera. 24 voltios a la izquierda, 0 voltios a la derecha. Luego vamos a traer nuestro botón de arranque. Le damos doble clic y lo vamos a llamar en este caso Start. Queremos que al presionar este botón inicie la secuencia de movimiento. Y la secuencia de movimiento inicia con el movimiento del actuador A. Entonces, cuando presionemos este botón, tenemos que conmutar esta posición de la válvula, que es la que nos permite generar la extensión del cilindro A. Entonces, para poder conmutar esta posición, tenemos que energizar este solenoide. Y para energizar el solenoide lo hacemos a través de un relé. Entonces traemos la bobina de un relé, vamos a llamarlo R1, conectamos estos dos elementos y entonces aquí tenemos que al presionar el botón de arranque energizamos la bobina de R1. Como no queremos que esta bobina se mantenga energizada mientras estemos presionando, sino que únicamente con presionar una vez ella ya quede energizada, entonces tenemos que añadir una línea de memoria. Eso lo hacemos a través de un contacto normalmente abierto de ese relé R1. Con esto tendríamos que al pulsar el botón se energiza R1, R1 cierra este contacto que mantiene energizada a la bobina. De esta manera no es necesario mantener el botón presionado. Ahora sí, con este relé vamos a energizar a este solenoide. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de R1 y con ese contacto vamos a energizar la bobina de un solenoide que vamos a llamar S1. Y entonces acá en el circuito neumático
llamamos a este solenoide S1. Estos dos elementos los conectamos de esta manera y en paralelo con las demás líneas del circuito. Vamos a probarlo. Oprimimos el botón de arranque y podemos ver que se genera A+. Ahora vamos a pasar al siguiente movimiento, que sería B+. Para producir la extensión del cilindro B tenemos que conmutar esta posición, es decir, energizar este solenoide. Pero para producir esa extensión tenemos que haber cumplido antes una condición, y es que el cilindro A se encuentre totalmente extendido. Esa condición la podemos introducir dentro de nuestro circuito eléctrico a través de un final de carrera, ubicado en la posición totalmente retraída del cilindro. Entonces venimos al cilindro, acá en esta última pestaña vamos a añadir un final de carrera, vamos a llamarlo FCA2, y lo vamos a ubicar al final de la carrera. En caso, si vamos acá a parámetros, podemos darnos cuenta que este cilindro tiene 1000 milímetros de carrera. Por lo tanto, aquí vamos a poner el final de carrera en los 1000 milímetros, que sería la posición totalmente extendida. Luego vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA2, y con este contacto vamos a energizar un segundo relé. Vamos a llamarlo R2. Lo conectamos en paralelo con las demás líneas del circuito y luego vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese relé R2, y con ese contacto normalmente abierto vamos a energizar un segundo relé, un segundo solenoide, que vamos a llamar S2, que sería este solenoide, el de la válvula del cilindro B. Y conectamos de la siguiente forma los elementos. ¿Qué tendríamos acá? Que cuando el cilindro A llegue a su posición totalmente extendida, toca este final de carrera. Este contacto, que era normalmente abierto, se cierra, energiza a la bobina del relé R2, y tan pronto como se energiza, este contacto se cierra, energizando al solenoide S2, que conmuta esta posición y produce la extensión del cilindro B. Vamos a probarlo. Presionamos el botón de arranque, se produce A+, y luego B+. Ahora vamos a realizar el tercer movimiento, que sería C+, la extensión del cilindro C. Para realizar la extensión del cilindro C tenemos que conmutar esta posición, es decir, tenemos que energizar este solenoide. Pero antes debemos haber cumplido una condición, y es que el cilindro B se encuentre totalmente extendido. Por lo tanto, tenemos que introducir otro final de carrera en la posición totalmente extendida del cilindro B. Vamos a llamar a ese final de carga FCB2 y lo vamos a ubicar en los 1000 milímetros, teniendo en cuenta que este cilindro tiene una carga máxima de 1000 milímetros. Y entonces traemos un contacto normalmente abierto de FCB2, y con este contacto vamos a energizar la bobina de un tercer relé. Conectamos estos dos elementos y luego traemos un contacto normalmente abierto del relé R3, y con ese contacto vamos a energizar la bobina del solenoide que está conectado al cilindro C. La bobina del solenoide de la válvula del cilindro C, que vamos a llamar S3, y entonces acá en el circuito neumático tenemos que llamar también a este solenoide S3. Con esto tendríamos que tan pronto como el cilindro B se extienda totalmente y toque este final de carrera, este contacto se cierra, energiza al relé 3, este contacto se cierra y energiza al solenoide S3, conmutando esta posición y produciendo la extensión. Vamos a simularlo. Se produce A+, luego B+,
y luego tenemos C+. Ahora vamos con el cuarto movimiento, que sería C-. La condición para pasar a este movimiento es que el cilindro C se haya extendido totalmente. Por lo tanto, vamos a incluir acá un final de carrera, vamos a llamarlo FCC2, ubicado al final de la carrera del cilindro C, es decir, a los 1000 milímetros. Entonces traemos acá al circuito eléctrico un contacto normalmente abierto de FCC2 y con ese contacto vamos a producir el retorno. Ahora, ¿cómo producimos el retorno? Tenemos que conmutar esta posición. Y para conmutar esta posición, lo que tenemos que hacer es desenergizar al solenoide 3. El solenoide 3 está siendo energizado en esta línea que lleva a un contacto del relé R3. Por lo tanto, si desenergizamos a R3, desenergizamos a S3. Entonces, con este contacto vamos a incluir algunos elementos que nos permitan desactivar a R3. Por ejemplo, podemos hacerlo a través de otro relé. Vamos a llamarlo R4. Conectamos estos dos elementos en serie. Entonces, cuando el cilindro C alcanza este final de carrera, se cierra este contacto y energiza a R4. Entonces podemos traer un contacto normalmente cerrado de R4 y ubicarlo aquí en la línea que energizaba a R3. De este modo, cuando este contacto se abra, desenergiza R3 y este contacto se vuelve a abrir y entonces desenergiza a S3, haciendo que el resorte devuelva la válvula a esta posición y se produzca C-. Si lo simulamos, vamos a encontrar un inconveniente en este circuito. Y es que va a pasar esto. El cilindro C va a empezar a devolverse un poquito, avanzar un poco, devolverse un poco, y así sucesivamente, y no vamos a obtener el movimiento. ¿Por qué sucede esto? Veámoslo acá en el circuito eléctrico. Cuando el cilindro C se extiende totalmente, toca el final de carga FCC2. Este contacto se cerraría energizando a R4. Tan pronto como R4 se energiza, este contacto que era normalmente cerrado se abre, desenergizando a R3 y entonces este contacto se abriría desenergizando a S3. Se conmutaría esta posición de la válvula, la cual genera el retroceso. Pero tan pronto como se genera el retroceso y el cilindro C deja de tocar a este final de carrera, este contacto se volvería a abrir, desenergizando a R4. Si R4 se desenergiza, este contacto se volvería a cerrar. ¿Qué pasa? Tendríamos este contacto cerrado y recordemos que el cilindro está totalmente extendido, o sea, estaría tocando este final de carrera. Entonces tendríamos acá este contacto cerrado se energizaría R3, este contacto se cerraría, se energizaría S3, conmutaría esta posición y devolvería el cilindro. Tan pronto como lo devuelva y vuelva a tocar este final de carrera, este contacto se volvería a cerrar, se energiza R4, R4 abre este contacto, se desenergiza R3, se desenergiza S3, se conmuta esta posición y se vuelve a producir el retroceso. Tan pronto abandona este final de carrera, entonces se volvería a abrir, se desenergiza R4, este contacto se vuelve a cerrar, este ya está cerrado, se energiza R3, R3 cierra este contacto, energiza S3 y el cilindro vuelve a avanzar. Y entonces ahí entramos en ese estado de movimiento en el cual el cilindro retrocede un poco, avanza un poco, retrocede otro poco, avanza otro poco y así sucesivamente y nunca se da el movimiento C- totalmente. Esto lo podemos solucionar introduciendo una línea de memoria que mantenga al relé R4 energizado todo el tiempo, ya que si él queda energizado todo el tiempo, R3 estaría desenergizado y por lo tanto S3 estaría desenergizado, haciendo que esta posición se mantenga conmutada y se genere C-. Entonces traigamos un contacto normalmente abierto de R4 y lo instalamos en paralelo con la línea anterior, de esta manera. Vamos a simular.
Se produce A más, B más, C más, y ahora sí tenemos C menos realizado de forma correcta. Vamos con el siguiente movimiento, que sería B menos. Para producir B menos tenemos que conmutar esta posición de la válvula, y para ello tenemos que desenergizar a S2. S2 está siendo energizado en esta línea, es decir, a través del relé R2. Si desenergizamos esta línea que conduce a la bobina de R2, estaríamos desenergizando a S2 y por lo tanto produciríamos el retroceso. Ahora, ¿qué condición tenemos que satisfacer para producir el retroceso? La condición es que el cilindro C haya quedado totalmente retraído. Entonces introducimos acá un final de carrera en la posición totalmente retraída. Vamos a llamar al final de carrera FCC1 y lo vamos a ubicar en la posición 0. Y entonces, con un contacto normalmente abierto de FCC1, vamos a energizar un relé, llamémoslo R5, y con ese relé vamos a producir la desenergización del solenoide S2, que como vimos sería con R2. Entonces traigamos un contacto normalmente cerrado de R5 y lo ubicamos en esta línea que conduce a R2. De este modo tendríamos que cuando el cilindro C retroceda totalmente y toque este final de carrera, este contacto se cierra, energiza a R5 y tan pronto como R5 se energice, este contacto se abre, desenergiza a R2, este contacto se abre, desenergiza a S2 y entonces el resorte devuelve la válvula a esta posición, produciendo el retorno del cilindro B. Aquí tenemos una cosa, y es que al inicio del movimiento todos los cilindros están totalmente retraídos. Por lo tanto, el cilindro C estaría tocando este final de carrera. Entonces, en esta línea sería bueno introducir una segunda condición, que no sea únicamente que el cilindro C esté tocando al final de carrera FCC1, sino una segunda condición para producir la activación del relé R5. Como vimos en el video anterior, normalmente esa condición es lo que haya pasado inmediatamente antes en el circuito. En este caso, la línea anterior fue la que produjo la energización del relé R4. Por lo tanto, tomemos eso como condición. Traigamos un contacto normalmente abierto de R4 y lo ponemos en la línea. De este modo tenemos que cuando se produjo C- fue porque se activó este relé, o sea, este contacto se cerró. Se produjo C-, el cilindro se devuelve y ya cuando toque el final de carrera, ahí sí este contacto se cierra. Este ya estaba cerrado antes por la condición anterior, energiza R5, R5 desenergiza a R2 y a S2 y ahí sí se produciría B-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, C+, C-, B-. Ahora vamos con el último movimiento, que sería A-. Para producir A-, tenemos que conmutar esta posición, es decir, desenergizar al solenoide 1. El solenoide 1 había sido energizado por medio del relé R1. Entonces lo que tenemos que hacer es desenergizar esta línea que conduce a la bobina de R1. La condición para producir A- es que el cilindro B haya alcanzado su posición totalmente retraída. Por lo tanto, acá en el cilindro B vamos a introducir un final de carrera FCB1 ubicado en el inicio de la carrera del cilindro, en la posición 0. Vamos a disminuir un poco el zoom acá de FluidSim para poder introducir más elementos acá en el circuito eléctrico. Entonces vamos a traer un final de carrera, un contacto normalmente abierto del final de carrera FCB1. Y con este contacto
vamos a energizar la bobina de otro relé. Vamos a llamarlo R6. Recordemos que acá es muy importante en estos finales de carrera que al inicio están siendo activados, poner una segunda condición. En este caso, la condición inmediatamente anterior a esta línea que vamos a introducir es esta, donde se activó R5. Por lo tanto, traigamos un contacto normalmente abierto de R5. Y ahora sí ya tenemos las dos condiciones. Y con esas dos condiciones hacemos la energización del relé R6. Ahora, con un contacto normalmente cerrado de R6, vamos a desactivar a R1, que era el que estaba energizando al solenoide 1. ¿Qué tendríamos con esto? Que cuando se activó R5, se produjo B-. Este contacto se cerró. Tan pronto como el cilindro B alcance este final de carrera, este contacto se cierra. Este ya estaba cerrado, entonces se energiza R6, y al ser energizado R6, este contacto se abre, desenergiza a R1 y entonces este contacto volvería a estar abierto, desenergizando a S1. El resorte conmutaría esta posición y se produciría A-. Vamos a simularlo. Podemos ver que la secuencia de movimiento se cumple de manera correcta. Tenemos A+, B+, C+, C-, B-, A-. Pero podemos ver que acá en el circuito eléctrico nos están quedando estas tres líneas activadas. Entonces, si volviéramos a conmutar acá el pulsador de arranque, podemos ver que no pasa nada. El circuito se queda congelado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, al final del movimiento, desactivar estas tres líneas. Siempre es muy importante que todas las líneas del circuito queden desactivadas al final de la secuencia de movimiento. ¿Cómo sabemos que se completó la secuencia de movimiento? Pues porque el cilindro A quedó totalmente retraído. Entonces, podemos introducir acá un final de carrera FCA1 ubicado en la posición 0, y con ese final de carrera vamos a decirle al circuito que se apague. Entonces traigamos un contacto normalmente abierto de FCA1, ponemos una condición anterior, porque al inicio este contacto estaría siendo tocado, entonces introducimos una condición anterior que sería un contacto normalmente abierto de la línea inmediatamente anterior, que sería R6. Y con esto vamos a energizar un séptimo relé, R7. Ahora sí conectamos acá los diferentes elementos. Y con este relé R7 vamos a desenergizar las líneas que nos estaban quedando energizadas, que eran estas tres. Entonces vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R7 y vamos a ubicarlo en esta primera línea que nos estaba quedando activada. ¿Qué tendríamos con esto? Que cuando el cilindro A alcance este final de carrera, este contacto se cierra. Este ya estaba cerrado antes, que fue cuando se produjo A-. Entonces, cerrado, energiza a R7. Este contacto se abriría desenergizando a R4. Cuando R4 se desenergiza, este contacto volvería a estar abierto. Si este contacto se abre, desenergiza a R5. Si R5 se desenergiza, este contacto se abre, desenergiza a R6. Si R6 se desenergiza, abre este contacto y desenergiza a R7. De este modo, todas las líneas quedarían apagadas. Vamos a simularlo. Oprimimos botón de arranque, A+, B+, C+, C-, B-, A-, y podemos ver
que todas las líneas quedaron apagadas. Volvemos a oprimir el botón de arranque y se vuelve a repetir la secuencia tal como deseábamos. Y así podríamos hacer las veces que queramos y siempre se va a producir la misma secuencia de movimiento. A más, B más, C menos, B menos, A menos. Para finalizar, vamos a repasar el funcionamiento total del circuito. Podemos ver que en un inicio los tres cilindros se encuentran retraídos. Esto quiere decir que los finales de carga FCA1, FCB1 y FCC1 estarían siendo tocados. Eso haría que estos tres contactos, a pesar de que son normalmente abiertos, en el inicio estarían cerrados. Si no hubiéramos incluido estas segundas condiciones, entonces al inicio tendríamos que estos tres relés estarían activados, estarían energizados. De ahí la importancia de incluir una segunda condición, y es que al inicio estas líneas estén desactivadas. Queremos que únicamente se activen en el momento indicado para producir el movimiento deseado. Entonces tendríamos que estas tres líneas estarían desactivadas. Podemos ver que las demás líneas, todas estas, comienzan con un contacto normalmente abierto, lo que también nos garantiza que todas esas líneas al inicio se encuentran desactivadas. Cuando presionamos el botón de arranque, la energía fluye por esta línea. Como este contacto es normalmente cerrado, continúa por esta línea y energiza a R1. Cuando se energiza R1 suceden dos cosas. Este contacto se cierra manteniendo a la bobina de R1 energizada y este contacto también se cierra energizando a S1, lo que haría que esta posición se conmute y se produzca A más. Tan pronto como el cilindro A se extiende totalmente, toca a FCA2. Este contacto se cierra, la energía fluye por esta línea, como este contacto es normalmente cerrado, continúa por esta línea y energiza a R2, lo que hace que este contacto se cierre y se energice a S2, conmutando esta posición y produciendo B más. Tan pronto como el cilindro B se extiende totalmente, toca a FCB2. Este contacto se cierra, la energía fluye por esta línea, como este contacto es normalmente cerrado, continúa por esta línea, energiza a R3, este contacto de R3 se cerraría, energiza a S3, conmutando esta posición y produciendo C más. Tan pronto como el cilindro C se extiende totalmente, toca el final de carga FCC2. Este contacto se cierra, la energía fluye por esta línea, como este contacto es normalmente cerrado, continúa por esta línea y energiza a R4, haciendo que sucedan tres cosas en el circuito. Una es que este contacto se cierra manteniendo a la bobina de R4 energizada. La otra es que este contacto se abra desenergizando a R3 y entonces este contacto se abriría desenergizando a S3, lo que haría que el resorte vuelva a conmutar esta posición y se produzca C-. Y la tercera cosa que pasaría es que este contacto se cierra. Entonces tan pronto como el cilindro C retrocede totalmente, toca a este final de carga FCC1, lo que haría que este contacto se cierre. Tenemos este cerrado y este también que se cerró hace un momento, entonces la energía fluiría por esta línea, energizaría a R5. Y con R5 suceden dos cosas. Este contacto se abre y este contacto se cierra. Cuando este contacto se abre, se desenergiza R2. Este contacto se abriría y se desenergiza S2, haciendo que el resorte vuelva a conmutar esta posición y se produzca B-. Tan pronto como el cilindro B retroceda totalmente, toca el contacto al final de carrera FCB1, lo que hace que este contacto se cierre. Este ya se encontraba cerrado, entonces la energía fluiría por esta línea, energizando a R6. Y con R6
sucederían dos cosas. Este contacto de acá se abre y este se cierra. Cuando este se abre, se desenergiza R1, haciendo que estos dos contactos se abran, y si este contacto se abre, se desenergiza S1, lo que haría que este resorte conmute esta posición produciendo A-. Tan pronto como el cilindro A retroceda totalmente, toca el final de carrera FCA1. Este contacto se cierra, este ya se había cerrado de la condición anterior, entonces la energía fluiría por esta línea, energizaría a R7. Tan pronto como R7 sea energizado, este contacto se abre, se desenergiza R4, haciendo que este contacto se abra, este contacto se abra y este contacto se cierre. De aquí lo importante es que este contacto se abrió y desenergizó a R5. Si R5 es desenergizado, este contacto se abre, desenergizando a R6. Si R6 es desenergizado, este contacto se abre, desenergizando a R7. Si R7 se desenergiza, este contacto se cierra. Esto lleva a que todas las líneas queden apagadas, ya que se generó la desactivación sucesiva de estas últimas líneas del circuito. Si volvemos a realizar la simulación, podemos ver que se cumple la secuencia de movimiento, y aquí en el circuito con estas líneas rojas podemos ir viendo cómo se van activando y desactivando las diferentes líneas. Podemos poner atención especial en lo que sucede hacia el final de la secuencia. Aquí tenemos esta línea energizada, esta otra, y al final, cuando el cilindro A vuelve y toca este final de carrera, con este relé R7 generamos el apagado de las líneas que estaban quedando activadas por medio de este contacto que desenergizó a R4, R4 desenergizó a R5, R5 a R6 y finalmente R6 al mismo R5. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 7 en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia de movimiento A+, A-, B+, B-, C+, C-.